El frío amanecer de Milwaukee en 1871 traía consigo un murmullo inquietante entre las calles adoquinadas del barrio alemán, entre las casas de ladrillo rojo y los pequeños negocios de artesanos y cervecerías, circulaban historias de una niña cuyos ojos grises no solo observaban, sino que calculaban y predecían el destino de quienes la rodeaban. Emma Rector, apenas 11 años, había desarrollado una capacidad inquietante para transformar cada gesto, cada paso y cada respiración de los habitantes del vecindario en fórmulas matemáticas, generando predicciones que oscilaban entre lo extraordinario y lo aterrador, desde el incendio de la casa Zimmerman, que había dejado a 3 familias sin hogar, hasta el análisis clínico del comportamiento de los vecinos. La reputación de Emma se había convertido en un rumor oscuro que corría de puerta en puerta. Heinrich y Greta, sus padres, observaban con creciente preocupación cómo su hija transformaba la realidad en un tablero de cálculos, creando matrices de probabilidad para cada acción humana. La comunidad comenzó a alejarse de ellos. Los amigos de Heinrich en la cervecería lo ignoraban, y Ernst Kellner, con marcas de un altercado anterior, dejó claro que los Richter ya no eran bienvenidos. Emma, sin embargo, permanecía concentrada, anotando con precisión cada anomalía, cada desviación del patrón que había observado durante semanas. Su habilidad no era limitada, podía anticipar tragedias, desde accidentes hasta suicidios, con una exactitud que helaba la sangre. Cuando un martes de abril Emma detectó un cambio en la rutina de la señora Brennan, que indicaba una probabilidad alarmante de autolesión, Greta y Heinrich corrieron para intervenir y salvar la vida de la vecina, confirmando que la mente de su hija era capaz de predecir eventos antes de que ocurrieran, pero la verdadera revelación estaba por venir. Observando durante 26 meses a 43 adultos de su comunidad, Emma descubrió patrones que revelaban una conspiración criminal dentro de la cervecería local. Con meticulosa precisión, identificó a 7 hombres involucrados en robos sistemáticos, incluyendo al mismo dueño, Ernst Kellner, quien trataba de aislar a la familia para proteger sus secretos. La evidencia compilada por Emma, basada en desviaciones de comportamiento, análisis de entregas y patrones de gasto, era imposible de ignorar. Heinrich, horrorizado y a la vez obligado a actuar, recurrió al Dr. Müller para asegurar la fuga de la familia y proteger a Emma de las represalias que los conspiradores podrían emprender. Esa noche, bajo la oscuridad de mayo de 1873, los Richter abandonaron Milwaukee, dejando atrás un barrio marcado por secretos y tragedias, mientras Emma continuaba calculando futuras consecuencias incluso durante la huida. La historia de Emma no terminó allí. En Minnesota, bajo la tutela del profesor Herman Weiss, su mente matemática encontró un propósito académico, pero su capacidad para observar, registrar y predecir permaneció intacta. Sus cálculos abarcaron eventos y comportamientos mucho más allá de su entorno inmediato, mostrando que la extraordinaria precisión de su mente era un don que también traía consigo un peso insoportable. Aunque la familia encontró relativa tranquilidad, la sombra de los secretos que Emma podía descubrir siempre los acompañó. Con cada página de su diario, la niña demostraba que el conocimiento absoluto podía ser tan aterrador como liberador, y que una mente capaz de calcular el futuro humano podía cambiar destinos y desentrañar verdades que otros jamás imaginarían. La comunidad alemana de Milwaukee nunca olvidó la historia de la niña de ojos grises. Sus habilidades se convirtieron en leyenda, un recordatorio de que algunos secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo y que la precisión matemática puede, en manos de un observador extraordinario, revelar lo que nadie más se atrevería a descubrir. La historia de Emma Rector demuestra que el miedo no siempre proviene de lo sobrenatural, sino del conocimiento absoluto, de la capacidad de ver patrones en la vida humana que los demás creen invisibles, y que incluso la más mínima desviación de la rutina puede ser calculada, anticipada y comprendida por una mente que ve más allá de lo evidente.
convirtiendo el mundo en un tablero de probabilidades y predicciones donde la vida y la muerte, la verdad y el secreto, se entrelazan con la precisión de un experimento científico que desafía la comprensión y deja una marca indeleble en la memoria de quienes tuvieron la suerte o la desgracia de cruzarse con ella. La niña que podía calcular la conducta humana con precisión matemática se convirtió en un mito, un recordatorio eterno de que la observación implacable y la lógica fría pueden desvelar los horrores escondidos tras las fachadas cotidianas, y que el conocimiento, en manos de alguien como Emma, puede ser tanto salvación como condena. El sol de primavera iluminaba tenuemente las calles de New Ulm, Minnesota, cuando la familia Richter intentaba reconstruir una vida que había sido abruptamente arrancada de Milwaukee. Heinrich se adaptaba al nuevo trabajo en la cervecería local, mientras Greta intentaba restaurar una rutina doméstica que había sido destrozada por los días de miedo y tensión, pero Emma, la niña de ojos grises, no había dejado de observar ni un solo instante cada gesto, cada paso y cada respiración de los habitantes del pequeño pueblo eran transformados en cifras, matrices de probabilidad y predicciones que se extendían semanas e incluso meses en el futuro. La precisión de su mente era ahora una herramienta académica, guiada por el profesor Hermann Wiese, quien reconocía que lo que para otros parecía sobrenatural era simplemente un procesamiento extremo de información, un entendimiento de patrones que la mayoría jamás podría percibir. Durante los primeros meses en New Ulm, Emma se centró en registrar los hábitos de los vecinos, analizando las variaciones más mínimas en sus rutinas, tiempos de salida, movimientos dentro de sus hogares y signos físicos de estrés o emoción. Cada desviación era un dato que añadía a su creciente repertorio de análisis. Heinrich y Greta vivían con una mezcla de asombro y miedo. La niña que les había salvado la vida en Milwaukee continuaba desentrañando secretos, pero ahora lo hacía en un entorno más seguro, lejos de los hombres que podrían haberlos lastimado. Sin embargo, la tranquilidad era ilusoria. Emma comenzó a notar patrones en la pequeña comunidad que sugerían problemas mucho más complejos que simples errores humanos o malentendidos cotidianos. Había desviaciones en los ingresos de algunos comerciantes, movimientos sospechosos de ciertos individuos hacia el río y un grupo de hombres que parecían reunirse en secreto en la noche. La niña, con su enfoque científico, documentó cada detalle, creando gráficos y mapas que rastreaban tanto rutas físicas como interacciones sociales. Su análisis sugería que, incluso en este pequeño pueblo, no todo era tan transparente como parecía. Heinrich se dio cuenta de que la mente de su hija, lejos de ser un simple don extraño, era un instrumento capaz de descubrir conspiraciones y secretos que podrían haber pasado desapercibidos durante años. Emma, con la calma clínica que la caracterizaba, les explicaba a sus padres que su objetivo no era el juicio ni la intervención, sino la observación pura y la predicción basada en patrones. Pero la familia comprendió rápidamente que su hija no podía simplemente desactivar su don. Cada información que recibía era procesada, analizada y almacenada, y cada desviación de lo normal era registrada con precisión matemática. Con el tiempo, la niña detectó un patrón de conducta que involucraba a un grupo de comerciantes y trabajadores locales, cuyas interacciones nocturnas y movimientos financieros sugerían una actividad ilícita que aún no había sido descubierta por la ley. Emma detalló sus hallazgos en un conjunto de matrices que indicaban no solo la probabilidad de delitos, sino también las posibles consecuencias de la intervención de terceros. Heinrich y Greta se encontraron nuevamente en una situación similar a la que habían enfrentado en Milwaukee. Sabían que la información que Emma podía desvelar era peligrosa, que podía salvar vidas o ponerlas en riesgo, y que su hija era incapaz de ignorar lo que sus observaciones le mostraban. La tensión dentro de la familia creció cuando Emma comenzó a prever eventos relacionados con la seguridad del propio pueblo.
Incendios sospechosos, accidentes y conflictos personales que podrían escalar rápidamente. Sus predicciones no eran adivinaciones vagas, sino cálculos precisos basados en desviaciones de rutina, comportamiento humano y variables cuantificables. Durante un día particularmente soleado de verano, Emma observó una serie de cambios en la conducta de tres hombres que coincidían con sus patrones de actividad criminal: llegadas tardías, movimientos hacia depósitos y almacenes fuera de su horario habitual y transacciones financieras inconsistentes con sus ingresos declarados, con la misma calma clínica que había demostrado en Milwaukee. Explicó a sus padres la probabilidad matemática de que se produjeran robos importantes en los próximos días. Heinrich, recordando lo ocurrido en su antigua ciudad, comprendió que debían actuar con cautela, utilizando la información de Emma para prevenir tragedias sin poner a la familia en peligro. La niña, por su parte, continuaba registrando, calculando y anticipando. Nada en su entorno escapaba a su análisis. Cada interacción humana, cada signo de estrés o alegría, se convertía en una cifra más dentro de su diario, aumentando la profundidad y complejidad de su comprensión del mundo que la rodeaba. Con la ayuda del profesor Vice, Emma empezó a canalizar su don de manera académica, aplicando principios estadísticos y de análisis de comportamiento para modelar fenómenos sociales y predecir resultados en la comunidad. Pero incluso mientras colaboraba en proyectos de investigación, su mente seguía detectando patrones que otros consideraban triviales o irrelevantes, revelando secretos ocultos que podrían tener consecuencias devastadoras si no se manejaban con cuidado. La precisión de sus cálculos y la frialdad de su análisis la convertían en un observador imparcial de la vida humana, capaz de anticipar crisis, detectar mentiras y revelar verdades que permanecían ocultas bajo la superficie. Heinrich y Greta, aunque aliviados de haber escapado del peligro inmediato de Milwaukee, entendieron que su hija nunca sería normal en el sentido convencional. Su mente era un instrumento de observación implacable que podía salvar vidas, desentrañar conspiraciones y exponer secretos, pero también transformar la existencia cotidiana en un campo de análisis matemático implacable. La historia de Amos Rector continuaba desarrollándose, y aunque la familia encontraba cierta estabilidad en New Ulm, sabían que la niña que podía calcular el comportamiento humano con tal precisión siempre cambiaría la vida de quienes la rodeaban, revelando lo oculto y desafiando la comprensión de la realidad con la lógica fría e inquebrantable de su extraordinaria mente. Con cada día que pasaba, Emma ampliaba sus matrices, registraba nuevas variables y ajustaba sus predicciones, demostrando que la capacidad de observar y calcular podía ser un don que desafiaba el tiempo y el espacio, y que la historia de la niña de ojos grises era apenas el comienzo de un relato donde la lógica y el destino se entrelazaban de manera inquietante, transformando la vida de su familia y la percepción de quienes se encontraban en su esfera de observación. El otoño llegó a Nuón con un aire fresco y hojas que crujían bajo los pies de los habitantes del pequeño pueblo, pero la vida de la familia Richter continuaba marcada por la vigilancia constante de Emma. La niña, lejos de ser simplemente una observadora pasiva, había transformado su curiosidad en una disciplina sistemática. Cada gesto, cada palabra, cada desviación de la rutina de los vecinos era registrada, cuantificada y analizada. Su diario se convirtió en un compendio de comportamiento humano, una base de datos viva que contenía patrones de movimiento, hábitos financieros, interacciones sociales y señales físicas de emoción y estrés. Heinrich y Greta vivían entre la admiración y la inquietud. Sabían que el don de su hija les había salvado la vida en Milwaukee y que ahora, en New Ulm, continuaba revelando secretos que podrían cambiar el destino de la comunidad. Con la guía del profesor Hermann Weiss, Emma aprendió a aplicar métodos estadísticos avanzados y análisis probabilístico, convirtiendo sus observaciones en predicciones matemáticamente verificables.
capaces de anticipar acciones humanas con precisión asombrosa. Durante los meses siguientes, la niña identificó irregularidades en el comercio local, patrones de comportamiento que no coincidían con los ingresos declarados, movimientos nocturnos hacia almacenes o depósitos y reuniones que tenían lugar lejos de la vista de los demás. Emma comenzó a trazar mapas detallados, señalando rutas y ubicaciones, conectando eventos aparentemente aislados en un patrón que revelaba actividades ilícitas que, de otro modo, habrían pasado desapercibidas. Sus cálculos eran fríos y metódicos, la emoción no alteraba su juicio, y su capacidad de prever consecuencias era tan precisa que Heinrich y Greta debían actuar con la cautela que habían aprendido en Milwaukee. La niña también desarrolló modelos de probabilidad sobre eventos cotidianos, desde accidentes domésticos hasta incendios sospechosos, anticipando con semanas de antelación sucesos que podrían afectar a toda la comunidad. Incluso las intervenciones de terceros eran calculadas por ella. Cualquier acción que cambiara la rutina de una persona alteraba la probabilidad de los resultados previstos, y Emma incorporaba esos cambios en sus matrices de manera inmediata. Heinrich, aunque temeroso del alcance del conocimiento de su hija, comenzó a confiar en su juicio. Gracias a sus predicciones, evitaban crisis y prevenían delitos antes de que ocurrieran. Greta, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y temor. Su hija podía salvar vidas, pero también tenía la capacidad de desenmascarar secretos que muchos preferirían mantener ocultos. En una serie de observaciones particularmente detalladas, Emma identificó a 3 hombres que manipulaban el comercio local mediante transacciones financieras sospechosas y movimientos estratégicos que coincidían con patrones de comportamiento criminal. Con paciencia, documentó cada detalle, cuantificando la probabilidad de que cometieran robos, estafas y otras actividades ilícitas. Sus predicciones no solo eran acertadas, sino que anticipaban la secuencia exacta de eventos, incluyendo el momento más probable en que se producirían las acciones. La familia se enfrentó nuevamente a la necesidad de intervenir con discreción. Gracias a Emma, podían prevenir crímenes y proteger a los inocentes. Pero la exposición del conocimiento de la niña podría ponerlos en peligro. Durante los meses siguientes, Emma también comenzó a analizar relaciones personales, detectando tensiones y posibles conflictos entre vecinos, prediciendo peleas, accidentes y decisiones que podrían tener consecuencias graves. Su capacidad de correlacionar datos de manera que otros no podían imaginar convirtió su vida cotidiana en un laboratorio vivo de comportamiento humano, donde cada acción era registrada, cada desvío era calculado y cada resultado era anticipado. Heinrich y Greta, conscientes de la magnitud del don de su hija, aprendieron a moverse con cautela. Debían equilibrar la protección de Emma con la aplicación de sus observaciones para mejorar la seguridad y estabilidad de la comunidad. Incluso mientras Emma colaboraba con el profesor Vice en proyectos matemáticos y estadísticos, su mente seguía analizando el entorno inmediato, captando detalles que escapaban a cualquier otro observador. Durante una tarde de otoño, la niña identificó un patrón de amenazas implícitas, movimientos de personas hacia el río, cambios en la rutina de comerciantes y actividades nocturnas coordinadas, que indicaban un posible intento de robo masivo. Con una precisión aterradora, documentó la probabilidad de éxito, los tiempos de ejecución y las posibles consecuencias para los implicados y para la comunidad en general. Heinrich y Greta, al darse cuenta de la magnitud de sus hallazgos, actuaron con una combinación de sigilo y prudencia, utilizando la información de Emma para prevenir los delitos antes de que ocurrieran. La niña, sin embargo, no descansaba. Cada interacción humana, cada conversación, cada gesto se convertía en datos que alimentaban sus predicciones, y su diario crecía en complejidad y detalle, registrando incluso las reacciones emocionales de los individuos en situaciones de estrés o conflicto. Con el paso del tiempo,
Emma comenzó a anticipar eventos de manera tan precisa que su análisis se convirtió en una herramienta indispensable para mantener la seguridad y estabilidad de New Ulm. Aunque Heinrich y Greta seguían conscientes de que la exposición de su conocimiento podía atraer peligro, la familia comprendió que, a pesar de la relativa tranquilidad de su nuevo hogar, la mente de Emma Rector no podía ser contenida. Su capacidad de calcular el comportamiento humano era implacable y cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas predicciones y nuevas responsabilidades para quienes estaban a su alrededor. La historia de la niña de ojos grises, que había salvado a su familia en Milwaukee y continuaba desentrañando los secretos de New Ulm, mostraba que el don de observar y calcular podía ser una bendición y una carga a la vez, un instrumento de salvación y, al mismo tiempo, una fuente de inquietud y temor. Cada cifra, cada matriz, cada predicción de Emma era un recordatorio de que la mente humana podía alcanzar niveles de percepción y comprensión que desafiaban toda lógica convencional, y que el mundo cotidiano estaba lleno de patrones ocultos esperando ser descubiertos por aquellos capaces de verlos y analizarlos con una precisión implacable que podía cambiar destinos, prevenir tragedias y desvelar secretos que otros jamás imaginarían que existían. El invierno llegó a New Ulm cubriendo las calles y los tejados con una capa blanca de nieve, pero dentro de la casa de los Richter, el ambiente seguía siendo tenso y meticulosamente controlado por la vigilancia constante de Emma, la niña, que ahora había perfeccionado su método de observación y análisis. Pasaba horas frente a su diario, registrando no solo patrones de comportamiento humano, sino también correlaciones entre eventos aparentemente independientes que revelaban conexiones ocultas y riesgos potenciales para la comunidad. Cada gesto, cada palabra y cada desviación de la rutina era convertida en datos que alimentaban sus matrices probabilísticas, capaces de prever desde accidentes domésticos hasta conflictos personales y delitos complejos. Heinrich y Greta, aunque habían aprendido a confiar en el juicio de su hija, no podían evitar sentirse sobrecogidos por la magnitud de su conocimiento. Emma no solo predecía eventos, sino que los analizaba con la precisión de un científico, incorporando variables externas y posibles intervenciones humanas para ajustar sus predicciones. Durante el invierno, la niña identificó un patrón de amenazas económicas, movimientos de dinero, adquisiciones sospechosas y transferencias que coincidían con actividades ilícitas previamente registradas en Milwaukee. Sus cálculos permitieron anticipar robos menores, fraudes y manipulaciones comerciales, y la familia actuó de manera preventiva, interviniendo con discreción y asegurando la estabilidad del pequeño pueblo. Emma también comenzó a analizar interacciones sociales, detectando tensiones, posibles conflictos y situaciones que podrían derivar en tragedias personales. Su diario se convirtió en un compendio tan detallado que podía anticipar con precisión los momentos de crisis y las decisiones críticas de los individuos. Heinrich y Greta entendieron que la mente de su hija era un instrumento de doble filo. Por un lado, salvaba vidas y prevenía desastres. Por otro, la exposición de sus capacidades podría atraer enemigos y ponerlos en peligro. La colaboración con el profesor Hermann Wiese continuó, permitiendo que Emma refinara sus métodos estadísticos y desarrollara modelos más sofisticados, capaces de incorporar variables humanas complejas y proyectar escenarios futuros con un nivel de exactitud que dejaba perplejos a los expertos. Con cada mes que pasaba, la niña se adentraba más en el estudio del comportamiento humano, no solo como observadora pasiva, sino como investigadora meticulosa que podía anticipar conflictos, descubrir conspiraciones y revelar secretos que la comunidad creía seguros. Durante una serie de inviernos particularmente fríos, Emma detectó patrones de criminalidad oculta, reuniones secretas, movimientos nocturnos y comportamientos financieros que delataban estafas, robos y actividades ilícitas que habrían pasado inadvertidas sin su análisis.
Su capacidad para correlacionar información dispersa y generar predicciones confiables convirtió a los Richter en guardianes discretos de la seguridad comunitaria, actuando con prudencia para proteger tanto a los inocentes como a su propia familia. Emma también comenzó a estudiar las consecuencias de sus intervenciones. Cualquier acción que alterara la rutina de un individuo modificaba las probabilidades de eventos futuros, y ella ajustaba sus cálculos con precisión matemática para reflejar estos cambios. Heinrich y Greta, aunque conscientes del poder y los riesgos de las habilidades de su hija, aprendieron a moverse con cautela, utilizando la información de Emma para prevenir crisis, evitar delitos y mantener la armonía en New Ulm, al tiempo que protegían a la niña de la exposición y el peligro. A medida que avanzaba el invierno, la precisión de las predicciones de Emma se convirtió en una herramienta fundamental para la comunidad, anticipando desde accidentes y enfermedades hasta conflictos financieros y personales. Su diario crecía en volumen y complejidad, documentando no solo los hechos, sino también las interacciones, emociones y decisiones de los individuos. Convirtiéndose en un registro casi omnisciente de la vida del pueblo, la familia Richter comprendió que, a pesar de la aparente tranquilidad de New Ulm, la mente de Emma no podía ser contenida. Su capacidad de analizar, predecir y comprender el comportamiento humano la convertía en una presencia poderosa y a la vez inquietante, capaz de salvar vidas y desenmascarar secretos ocultos que otros preferirían mantener en la oscuridad. Cada cifra, cada cálculo y cada predicción representaba un recordatorio de que la observación sistemática y el análisis meticuloso podían revelar patrones que transformaban la realidad cotidiana, exponiendo peligros, anticipando decisiones críticas y revelando la verdadera naturaleza de quienes creían que sus secretos estaban seguros. A medida que la nieve continuaba cayendo sobre New Ulm, Amos Rector seguía registrando, calculando y anticipando, mientras Heinrich y Greta aprendían a equilibrar la protección de su hija con el uso responsable de sus habilidades extraordinarias, comprendiendo que la mente de la niña de ojos grises era un instrumento capaz de alterar destinos, prevenir tragedias y desvelar verdades que podrían cambiar para siempre la percepción de la comunidad sobre lo que significaba conocer y comprender a los demás. La primavera llegó a New Ulm con un aire cargado de promesas y tensiones contenidas. La nieve se había derretido y el río volvía a fluir con fuerza, reflejando la luz del sol mientras la familia Richter comenzaba a acostumbrarse a su nueva vida. Emma, sin embargo, permanecía inmersa en su mundo de cálculos, matrices y observaciones, cada vez más consciente de que su mente no conocía límites y de que la precisión matemática podía revelar secretos que ningún adulto había imaginado. Su diario se había convertido en un archivo monumental, registrando patrones de comportamiento, relaciones interpersonales, movimientos financieros, decisiones políticas locales e incluso fenómenos meteorológicos que influían indirectamente en la comunidad. Heinrich y Greta habían aprendido a interpretar las advertencias de Emma, actuando con discreción para prevenir accidentes, interviniendo en conflictos y asegurando que la justicia siguiera su curso de manera silenciosa. Pero la niña también había comenzado a explorar cuestiones más abstractas: la probabilidad de traición, el riesgo de enfermedad y la posibilidad de tragedias colectivas derivadas de errores humanos. Emma detectaba correlaciones que los adultos no podían ver, anticipando, por ejemplo, que ciertos patrones de interacción entre vecinos podían llevar a la ruina económica de algunas familias, o que decisiones impulsivas podrían desencadenar accidentes graves. Su habilidad para convertir la información dispersa en predicciones casi infalibles había alcanzado un nivel tal que Heinrich y Greta comenzaron a temer por la seguridad de la niña. Cualquier exposición de su don extraordinario podía atraer la atención de personas dispuestas a aprovecharse de ella, como había ocurrido con el escándalo del robo en Milwaukee. Los profesores y científicos que trabajaban con Emma, incluyendo al Dr. Hermann Bass,
quedaron atónitos ante la sofisticación de sus métodos, reconociendo que la niña no solo estaba observando el comportamiento humano, sino creando modelos predictivos de tal complejidad que superaban incluso las herramientas estadísticas profesionales de la época. Cada intervención que Emma sugería tenía consecuencias medidas y calculadas. Heinrich y Greta empezaron a entender que estaban frente a un intelecto que podía alterar destinos y cambiar la historia de su comunidad sin ser percibido, y que su papel como padres era tanto protector como estratégico. Durante los meses siguientes, la niña anticipó problemas de salud, conflictos laborales, fraudes comerciales y riesgos sociales. Cada predicción documentada con precisión y seguida de intervenciones cuidadosamente planificadas que prevenían desastres sin que la comunidad entendiera cómo habían sido evitados. Emma también comenzó a estudiar la influencia de factores externos, el clima, las noticias, la llegada de nuevos vecinos, y cómo pequeñas desviaciones en la rutina podían amplificar o reducir los riesgos futuros. Heinrich y Greta comprendieron que su hija no solo estaba observando la vida de otros, sino construyendo un mapa del destino humano, un entramado donde cada acción tenía consecuencias que podían calcularse y modificarse. El verano trajo consigo un crecimiento silencioso del poder de Emma, los secretos, las intrigas, las traiciones y los actos de bondad eran todos cuantificados, analizados y convertidos en predicciones que, aunque ocultas, comenzaban a influir en la vida de Nuon de manera sutil pero inexorable. Emma descubrió conspiraciones locales menores, estafas financieras, romances prohibidos, enfermedades latentes y peligros naturales que podrían impactar a la comunidad. Todo fue registrado con un nivel de detalle que hacía temblar a cualquiera que comprendiera la magnitud de su conocimiento. Heinrich y Greta, aunque orgullosos, sentían miedo. La mente de su hija podía salvar vidas, pero también tenía el potencial de destruir reputaciones, exponer secretos y atraer enemigos que no se detendrían ante nada para proteger sus propios intereses. La niña, imperturbable, continuaba observando, calculando y ajustando sus modelos, consciente de que cualquier intervención humana cambiaba las probabilidades futuras. Cada paso que tomaba la familia era guiado por sus predicciones. Cada decisión se fundamentaba en sus análisis matemáticos y cada acción preventiva se ejecutaba con precisión quirúrgica. Con la llegada del otoño, Emma había documentado lo suficiente para prever eventos con meses de anticipación, enfermedades graves, accidentes domésticos, riesgos financieros e incluso posibles conflictos legales que podrían afectar a la comunidad. Su diario se convirtió en un instrumento casi omnipotente, y aunque Heinrich y Greta intentaban mantener un equilibrio entre proteger a su hija y utilizar su conocimiento para el bien, comprendieron que la mente de Emma era una fuerza que nadie podría ignorar ni controlar completamente. Las intervenciones de la familia, basadas en los cálculos de Emma, comenzaron a generar cambios visibles. La comunidad, sin saberlo, se volvió más segura, más organizada y menos propensa a tragedias, pero también más dependiente de los Richter y de las decisiones que Emma dictaba silenciosamente. Finalmente, cuando la familia se reunió en la noche de un invierno particularmente frío, Heinrich comprendió que Emma no solo había salvado su vida y la de muchos otros, sino que había transformado la percepción misma de la realidad en Nuon. La precisión matemática de una niña de 11 años había convertido lo imprevisible en previsible, la casualidad en patrón y la vulnerabilidad humana en datos que podían anticiparse y manejarse. La niña de ojos grises se sentó frente a su diario, registrando el impacto de sus intervenciones y los resultados de cada predicción, mientras sus padres, exhaustos pero vigilantes, comprendían que nunca podrían alejarse del mundo que Emma estaba reconstruyendo con su intelecto. Cada secreto desvelado, cada tragedia evitada y cada comportamiento anticipado reforzaban la certeza de que Emma Richter era una mente extraordinaria.
capaz de cambiar destinos, desentrañar conspiraciones y comprender la complejidad humana como nadie antes lo había hecho, y así, mientras la nieve caía suavemente sobre Nuom y la noche se cernía sobre la ciudad, Emma continuaba observando, calculando y registrando, preparando su siguiente predicción, mientras Heinrich y Greta aceptaban con mezcla de asombro y terror que su hija había trascendido el mundo ordinario. No solo podía ver el futuro con precisión matemática, sino que lo moldeaba silenciosamente con cada cálculo, asegurando que la vida y los secretos de quienes la rodeaban nunca volverían a ser los mismos, y dejando una marca indeleble en la historia de su familia y de la comunidad que los acogió.